Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en otra nueva carrera de la Challenge de Mallorca, en este caso el trofeo Andratx, que era uno de los más montañosos que hemos tenido en estos días anteriores, los dos primeros días, los dos primeros trofeos, que eran más de media montaña y se podía llegar con sprint relativamente reducidos. Y recordando también brevemente lo que pasó ayer en el trofeo Alcudia, donde vimos una bonita batalla, esos kilómetros finales con el ataque de Nils Politt, y no os voy a contar el final por si no os habéis podido ver el resumen, ahí arriba os lo dejo para que lo veáis después. Aquí tenéis el perfil del trofeo Andratx del día de hoy, 161 kilómetros, y si os fijáis, el col del Puigmayor con 14.4 kilómetros al 6,1 de pendiente media, final que era siempre picando para abajo, pero los últimos 3 kilómetros un nuevo puerto de tercera categoría en el mirador d'Escolmer, que eran 3,1 al 6,2, pero los últimos kilómetros muy duros. Veíamos esas imágenes repetidas de la salida, esos intentos de fuga por conformar la fuga del día, y cuando comenzaba el directo ya habían terminado de coronar el Puigmayor y ya estaba comenzando esa bajada. Veíamos a dos que se habían quedado solo por delante y por detrás había dos equipos tirando, que eran el UAE y también el Soudal Quick Step, y lluvia y mucho frío con esta ola de frío que está pasando por la península ibérica, y veíamos a los dos fugados que se habían quedado después de esta subida, que eran Huydebrox y Goesen. Tenían 1 minuto y medio aproximadamente con el pelotón, ese pelotón donde también estaban pasando frío. Ahí veíamos a Van der Berg intentando echarse agua para coger esa sensibilidad en los dedos, y una bajada que sobre todo estaba causando estragos en Huydebrox, que veíamos que cada vez que había unas curvas peligrosas, Goesen iba mucho mejor y a él le costaba muchísimo más, iba mucho más cuadrado. Y ese trabajo en el pelotón, sobre todo de Van der Berg y también de Van Wilder del Soudal Quick Step, como habituallaban a los distintos ciclistas. Ahí veíamos cómo cogía agua también a Almeida, y la fuerza de Gosen en cada uno de los repechos se le veía con mucha fuerza. La ventaja estaba siempre rondando ese minuto y medio, bajaba un poco al minuto 20 y seguíamos viendo esos problemas que tenía Huydebrox y sobre todo Gosen, que a unos 25 kilómetros del final en esta bajada ya decidía no esperar a su compañero de fuga del Bora y hacía una bajada espectacular donde marcaba el tiempo 1 minuto 10 con el pelotón, y cuando llegaba a los últimos 17 kilómetros a esta zona plana marcaba la diferencia, que rondaba el minuto 40, minuto 50 aproximadamente, y en el pelotón se estaba cortando también después de esta bajada que estaban haciendo sobre todo Van Wilder en cabeza. También pasaba al relevo en este caso Van der Berg, pero que lo veíamos sufrir calambres y se tenía que parar en este grupo 3 Soudal Quick Step, pero también el que sufría en este caso era Van Sevenant, que se quedaba cortado y se iban sus compañeros Vervaeke y Van Wilder por delante. Seguía Gosen rodando con mucha velocidad y estaba llegando un Bora a donde estaban los dos Soudal, que en este caso era Lennart Kamna, que llegaba y no pasaba al relevo porque seguía a su compañero por delante intercalado como era Huydebrox, así que solo tiraban los Soudal Quick Step. Seguía esa ventaja sobre el minuto 50 segundos y también llegaba el británico Hugh Carthy del IF después de varios kilómetros en solitario, y como no colaboraban se empezaban a parar, volvían a contactar por detrás y ponía la moto, que solo tenía 1 minuto de ventaja en vez de los 2 minutos que nos estaban poniendo en el reloj arriba, y es que ese minuto no era con el pelotón sino en este caso con Huydebrox, y sí había esos 2 minutos con el pelotón que también tiraba la Arkea con Warren Barguil, que estaba haciendo ese trabajo en este caso para Luis Bardet, y al comenzar la subida nos confirmaban esa diferencia de 1 minuto con Huydebrox, pero el pelotón estaba bastante más cerca, no estaba esos 2 minutos sino 1 minuto 20 aproximadamente, y veíamos ya esas rampas sobre todo en la parte final, que era de una media del 8% a Huydebrox, que le iban a coger con los distintos movimientos por detrás, pero parecía que no les iba a dar para coger a Gosen, que lo veíamos sufrir en la parte final con una cadencia bastante baja, pero manteniendo todavía esa diferencia. Cuando llegaban las cámaras fijas veíamos esos últimos metros y el Intermarché que iba a conseguir la segunda victoria de 3 carreras de esta Challenge de Mallorca. Victorión para Gosen con un final espectacular, y ahí veíamos también la llegada del pelotón con un gran Pelayo Sánchez que había apretado en la parte final, aguantaba y conseguía la segunda plaza. Van Evelt, que conseguía la tercera del Lotto, y todos los demás, los grandes favoritos, que llegaban algo más tranquilos al ver que no iban a conseguir la victoria, como Almeida, que llegaba tiritando, y fijaos cómo llegaba Kobe Gosen, que se tenía que tumbar
porque estaba totalmente exhausto después de haber estado en la escapada y haber luchado en solitario los últimos 25 kilómetros, también haciendo una bajada espectacular. Ahí tenéis el podio para que lo veáis al detalle. También os dejo el top 10 por si queréis parar el vídeo y verlo con más tranquilidad. Y la carrera de mañana, que será el Trofeo Serra de Tramuntana, que como veis es un perfil muy parecido al que hemos tenido en el día de hoy, con esa subida al Puigmayor, pero el final que será plano, perfecto para hombres rápidos que soporten ese puerto de primera categoría. Ahí arriba os dejo todas las carreras de esta Challenge de Mallorca. Si os habéis perdido algún resumen, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.